Hola, buenos días. Bueno, en este vídeo vamos a terminar el tema de rectas y planos en el espacio con el estudio de sus posiciones relativas. Comenzaremos con las posiciones relativas de dos planos, después posición relativa de tres planos, seguiremos con la posición relativa de un plano y una recta y terminaremos con la posición relativa de dos rectas en el espacio. Bueno, vamos a comenzar, como acabo de decir, con la posición relativa de dos planos en el espacio. Vamos a partir de las ecuaciones generales de dos planos y vamos a considerar el sistema que estaría formado por ambas ecuaciones. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades que podemos tener. Si tenemos dos planos en el espacio, es evidente que los planos pueden ser paralelos, pueden ser coincidentes o pueden ser secantes. No existiría ninguna posición relativa más a partir de estas. Entonces, a partir de estas ecuaciones vamos a construir las matrices. Fijaos, lo vamos a trabajar como trabajábamos en álgebra, en la primera evaluación. La matriz M estará formada por los coeficientes de la X, la Y y la Z, y la matriz estrella, que sería la matriz ampliada con los términos independientes. Vamos a pensar en un sistema algebraico y luego le vamos a dar una interpretación geométrica. Para ello lo que vamos a hacer es estudiar los rangos de la matriz M y de la matriz ampliada y vamos a ver los diferentes casos. Vamos a pensar solamente en términos puramente algebraicos. Si el rango de M es igual al rango de la ampliada igual a 1, menor que el número de incógnitas, sabemos por álgebra que será un sistema compatible indeterminado. Eso quiere decir que vamos a tener infinitas soluciones. Pero ¿cuál es la forma de tener infinitas soluciones con dos planos? Pues habría dos posibilidades. Una, que los planos fueran coincidentes, tenemos infinitos puntos en común, por lo tanto infinitas soluciones, y habría otro caso en el que los dos planos se cortaran en una recta, que también tendríamos infinitas soluciones. ¿Pero por qué decimos que son planos coincidentes? Pues porque si el rango de M es 1, lo que me dice aquí es que esta fila y esta fila han de ser proporcionales, es decir, los dos planos han de tener sus vectores característicos paralelos, por eso el rango es 1. Y aquí lo que tenemos es que también el rango es 1 porque no solamente los vectores característicos son paralelos, sino que además tenemos proporcionalidad con los términos independientes. El siguiente caso sería cuando el rango de M es 1 y el rango de la ampliada es 2. Como los rangos son distintos, sabemos por álgebra qué sistema incompatible. Por lo tanto, de las tres soluciones, de las tres posibilidades geométricas, solamente existiría, en este caso, la única posible sería que el sistema no tiene solución. Y eso nos conduce geométricamente a que los dos planos no tienen puntos en común, por lo tanto, son paralelos como aparecen en la figura. El rango de M es 1, solo si las filas son proporcionales, lo que hemos visto antes, lo que geométricamente se va a interpretar con que los vectores normales, los vectores característicos, vayan a ser los dos paralelos. Si la última situación sería que geométricamente es que sean secantes, y eso, ¿cómo lo veremos algebraicamente? Pues rango de M igual al rango de la ampliada igual a 2, porque en este caso menor que el número de incógnitas, sistema compatible indeterminado, es decir, infinitas soluciones que van a ser cada uno de los puntos de esta recta intersección. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una recta dada por el corte de dos planos, pero en vez de hacer el estudio como hemos hecho antes a través de rangos, vamos a verlo de otra forma diferente que a mí personalmente podría decir que incluso me gusta más, me parece más sencilla, pero también eso va a gustos y por supuesto en los exámenes de selectividad o en un examen nuestro en clase no vamos a pedir ni un método u otro, simplemente el que mejor os parezca, el que os resulte más sencillo. Si tenemos los dos planos, ya digo, de esta forma, podemos sacar muy fácilmente sus vectores perpendiculares, sus vectores normales o vectores característicos. Recordamos que eran los coeficientes de x y z, por lo tanto 1, 1, 1, y los coeficientes menos 1, 1, 3. Si ahora yo hago el producto vectorial de estos dos vectores, obtengo un vector que tendría de coordenadas 2, menos 4, 2, que va a ser precisamente perpendicular a los dos vectores, es decir, que va a tener la dirección de la recta común.
vamos a ver aquí este ejemplo, estudiar la posición relativa de estos dos planos. Estaríamos diciendo que estos vectores son, que estos dos planos son secantes y esta sería la dirección de la recta. Si estudiamos los planos, nos fijamos que son planos diferentes, con vectores diferentes. Ahora vamos a plantearlo de la otra forma para ver un poquito cuál de los dos métodos nos parece pues, más sencillo. Planteamos este plano, fijaos que yo he pasado el -1 y el 1 lo he pasado al otro lado. Esto es importante porque ahora lo estoy trabajando como si fuese un sistema de los que nosotros estábamos acostumbrados en álgebra. Es decir, no ponemos 1 menos 1, 2 menos 1, 1 menos 1, 1, 1. Estudiamos los rangos, es fácil observar que el rango de m es 2, se ve muy fácilmente porque este determinante de orden 2 sería distinto de 0, o bien también porque las filas no son proporcionales, por lo tanto ya vemos que se cortan definiendo una recta. Es decir, que ni siquiera tendríamos que hacer todo el estudio completo con rangos, sino que a ojo, podemos decirlo de alguna forma, ya vemos si son proporcionales o si no son proporcionales. Vamos a estudiar otro ejemplo en el que estudiamos la posición relativa también dada por dos planos, también planteamos el sistema y aquí a ojo podemos ver, bueno, quizá aquí un poquito a ojo es un poco más difícil, pero enseguida si hacemos los determinantes, vemos que los tres posibles determinantes son 0, por lo tanto el rango de m ha de ser 1. Sin embargo, ya vemos aquí, por ejemplo, bastaría con coger esta caja, este determinante, lo vemos aquí, es distinto de 0, por lo tanto el rango es 2. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Rango de m distinto del rango de la ampliada, es decir, el sistema es incompatible, por lo tanto los planos son paralelos. O sea, tendríamos un ejemplo en el que son paralelos, vamos un poquito para arriba, un ejemplo en el que se cortan definiendo una recta, y el ejemplo anterior que teníamos que eran coincidentes. En este caso también tendríamos otra forma de trabajar el ejercicio, pero a través de los vectores característicos. Fijaos que si aquí estos planos hubieran sido paralelos, que ya se ve por proporcionalidad, pues entonces ya podríamos decir que o bien son paralelos o bien son coincidentes. Es decir, que independientemente de que hagamos este producto vectorial, aquí, fijándonos en esta parte de los planos, podemos ver ya que estos dos planos se van a cortar en una recta, porque sus vectores característicos no son paralelos. O sea que a ojo podemos tener ya una visión de lo que nos va a salir. O sea, simplemente con ver el enunciado ya deberíamos saber que estas rectas que se cortan en una recta, que los dos planos son secantes, ¿vale? Independientemente de que hagamos las operaciones, y esto lo que nos permitiría, este 2 menos 4, 2, lo que nos estaría dando es más información, porque nos estaría diciendo que precisamente esa recta secante tiene por vector direccional el 2 menos 4, 2 o cualquiera de sus paralelos. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a pasar a la posición relativa de tres planos en el espacio. Digamos que desde un punto de vista teórico sería muy parecido, solo que ahora vamos a tener, ya vemos, otra ecuación más. Entonces, en vez de tener un sistema como antes de dos planos, que sería un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, ahora lo vamos a ampliar a un sistema que va a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Definimos las matrices, la matriz M de los coeficientes, la matriz ampliada con los términos independientes y vamos estudiando el rango en cada uno de los casos. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues primero vamos a ver el estudio algebraico como antes y luego haremos la interpretación geométrica de esa situación. Si el rango de m es 1 y el rango de m ampliada también es 1, como es menor que el número de incógnitas, que sería 3, tenemos por álgebra que es un sistema compatible indeterminado, es decir, va a haber infinitas soluciones. Pero geométricamente se podrían dar diferentes casos. ¿Qué ocurre al ser el rango 1? Pues lo que nos pone aquí, que las ecuaciones son proporcionales. Y si son proporcionales, significa que estos tres vectores van a ser paralelos. Si son paralelos, como eran las coordenadas de sus vectores característicos, no puede ser de otra manera que estos tres planos sean coincidentes, porque les estamos obligando a ser
paralelos por un lado y por otro lado tener que tener infinitas soluciones en común, ¿vale? Entonces no nos queda otra que sean coincidentes. Vemos aquí un ejemplo, tendríamos tres planos, ya se ve si analizamos esta parte, se ve muy fácilmente que son proporcionales. Fijaos que si simplificamos por 5 quedaría 1, 1, 1, 1 aquí por 2, 1, 1, 1, aquí por 6, 1, 1, 1. Es decir, estos tres serían paralelos, pero además si dividimos por 5, aquí nos quedaría un menos 2, si dividimos por 2, aquí nos quedaría un menos 2, y si dividimos por 6, aquí nos quedaría un menos 2, es decir, los tres planos coinciden. Ya se ve aquí por que es trivial, lo que acabo de comentar, y si no, haríamos el estudio por rangos y llegaríamos a la misma conclusión. Vamos a ver el caso en el que el rango sea 1, de M sea 1 y el rango de la ampliada sea 2. Como los rangos son distintos, sabemos por el teorema de Rouchet que el sistema es incompatible. Es decir, que no hay solución común, pero pueden darse dos casos, que lo tenemos aquí perfectamente dibujado. En la primera situación en la que dos planos sean coincidentes y otro paralelo a ellos, y la otra situación en la que los tres planos sean paralelos. En cualquiera de los casos no tendríamos en común ningún punto. ¿Y de qué va a depender una situación u otra? Pues de que el rango sea 1, indica bueno, que los vectores ortogonales son proporcionales y son paralelos, y veremos si un punto de ellos está en el otro o no para ver si son paralelos estrictos o dos son coincidentes. Vamos a ver este ejemplo, lo podemos ver muy fácilmente simplemente con las coordenadas. Aquí, analizando esta parte, vemos que son proporcionales. Aquí si dividimos nos quedaría menos 2, aquí si dividimos nos quedaría menos 4, aquí se ve muy claro, y este si dividimos todo por 6 nos quedaría menos 2. Dos planos, el primero y el tercero, son coincidentes, y el segundo plano, este menos 4 distinto, hace que este plano sea paralelo. Es decir, estaríamos en esta situación que tenemos aquí. Yo creo que es bastante clarito, bastante fácil. Vamos a ver otra familia de planos, hacemos la simplificación o bien trabajamos por rangos o, como yo digo, más fácil la simplificación, y vemos que estos tres números son diferentes. Estaríamos en la situación que hemos visto de tres planos paralelos. Vamos a pasar a otro caso diferente en el que el rango de M sea igual a 2, el rango de la ampliada igual a 2, seguimos menor que el número de incógnitas, que recordamos que era 3, por lo tanto tenemos un sistema compatible indeterminado. De nuevo volvemos a tener infinitas soluciones. Y aquí también se pueden dar dos casos. Que las ecuaciones sean proporcionales, tenemos dos planos que están pintados de un color un poquito más oscuro, se ve bien, coincidentes, cortados por otro plano. Y hay una segunda posibilidad en el que los tres planos, ninguno sea paralelo y formen como una especie de abanico, como cuando tenemos varios folios cortados como un libro, cortados por una recta que sería el lomo del libro. Bueno, vamos a ver geométricamente qué se traduce que los tres vectores normales van a ser linealmente independientes, es decir, no van a ser paralelos, no van a tener proporcionales las coordenadas. Mientras que aquí tendremos que en dos planos, al ser coincidentes, van a ser las ecuaciones, van a ser paralelas, van a ser proporcionales todos los coeficientes. Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí a ojo podemos ver, fijaos, si planteamos el sistema, el rango. Comprobamos que este vector y este vector no son paralelos, por lo tanto van a tener diferentes direcciones. Entonces lo que vamos a tener que los planos se van a cortar, pero se van a cortar definiendo una recta, formando lo que veíamos, como una especie de libro. ¿Por qué? Bueno, aparte de que podemos hacer el estudio de los rangos, y es que lo veo súper fácil aquí. Fijaos que al no ser proporcionales, automáticamente yo ya podría haber dicho que son secantes y que se cortan definiendo una recta. Esta información, insisto, estoy insistiendo mucho porque es que nos permite visualizarlo de una manera muy clara y muy intuitiva sin necesidad de hacer el estudio completo de los rangos. Aunque podemos hacerlo para verificarlo, pero ya tenemos como una forma de comprobar que no nos hemos equivocado, ¿vale?
Seguimos estudiando rangos, vamos ampliando, que el rango de la matriz M fuera 2 y que el rango de la ampliada fuera 3, claramente sistema incompatible. Y en este caso, ¿qué podemos tener? Pues podemos tener esta situación, dos planos son paralelos y cortan al tercero. Fijaos que incompatible se refiere a que no hay ninguna solución común a los tres. O sea, no, cuidado no confundirnos, decir, aquí hay solución común, claro que sí, aquí hay solución común. Podemos pensar, no, pero me debería salir compatible indeterminado. No, porque estamos hablando incompatible, insisto, globalmente a los tres planos. Entonces, vamos a... Bueno, y habría una otra segunda posibilidad en que ninguno de los planos sea paralelo, que se nos forma aquí un triángulo. Se cortan 2 a 2 y definen un prisma sin bases, que sería este triangulito. Este triangulito sería el prisma infinito que se nos formaría. Vamos a verlo con un ejercicio. Comprobamos que forman un prisma infinito. Bueno, primero vemos lo que he comentado, que estos tres planos, por esta estructura que tenemos aquí, no van a ser paralelos. Excepto el término independiente, son los tres planos del ejemplo anterior que hemos cambiado los valores. El rango de M, bueno, ya lo habíamos estudiado, es 2, porque este determinante es 0, y el rango de M sabemos que es menor que 3, no podemos asegurar que sea 2. El primer menor que es posible construir es diferente de 0, por lo tanto los rangos son distintos. Y lo que he comentado, analizando los vectores normales, vemos que ninguno es proporcional al otro, lo que hemos visto a ojo. Y ahora lo que hacemos es coge el primero con el segundo, el primero con el tercero y el segundo con el tercero. Entonces, como ninguno de los planos es paralelo a otro, no tenemos otra que la situación en la que se formen cortando un prisma. Bueno, yo creo que es bastante claro. Y ya nos quedaría el último caso, que es cuando los rangos son distintos. Aquí sí que tenemos sistema compatible determinado, un único punto en común, que sería tres planos que se cortan formando un punto. Sería, por ejemplo, pues cuando tenemos el suelo y la pared, los tres ejes coordenados, serían los tres planos, el plano x igual a 0, o sea, el plano que tiene por vector característico el eje x, el que tiene por vector característico el y, el que tiene por vector característico el z, se cortarían, sería un caso particular de este sistema, en el que se cortarían en un punto que sería el origen de coordenadas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, lo miréis con calma. Es un ejemplo en el que la solución es única, vemos claramente que el rango es 3, vemos aquí que el rango es 3, recordad que nunca podría ser 4 porque tiene 3 filas y 4 columnas, rango 3 igual al número de incógnitas x y z, un único punto en común que sería la solución del sistema. Bueno, ¿qué pasa si los dos planos, vamos a estudiar la posición relativa de los dos planos, uno me lo dan en forma implícita y otro me lo dan en forma paramétrica? Pues hay dos formas de trabajar. Una de las formas sería coger este plano y convertirlo en esta forma. Y entonces haríamos un estudio como el que hemos hecho antes, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Expresamos el plano en forma general y aplicamos el método anterior. Y hay una forma, para mí, mucho más fácil, más rápida, siempre y cuando nos lo den en forma paramétrica, que es, fijaos, aquí sacamos del primer vector, vamos a sacar el vector característico, que en este caso particular sería 1, menos 1, 2, y lo dejamos ahí aparcadito. Y con este plano, sacamos un vector direccional que sería el 1, menos 1, 2, lo colocamos aquí, y el otro vector direccional del plano que sería el menos 3, 2, menos 1 y lo colocamos aquí. Esto os lo había explicado, os lo había adelantado en el otro vídeo y os dije que si ahora calculábamos el producto vectorial, que sería el vector menos 3, menos 5, menos 1, obteníamos un vector que era perpendicular a la vez a u y a v, es decir, que va a ser el vector direccional, va a ser el vector, característico de este plano, porque es a la vez perpendicular al direccional y perpendicular al direccional. Eso tiene que quedar muy claro, que este vector que hemos construido como el producto vectorial de los dos vectores direccionales del plano es precisamente el vector característico del plano. Entonces ahora yo tengo un característico y otro característico. ¿Qué hago? Miro si son proporcionales o no. Como no tengo relación de proporcionalidad, estos dos vectores no son proporcionales, es decir, estos dos planos no pueden ser ni paralelos
ni coincidentes, por lo tanto solo pueden ser secantes, por lo tanto se cortan en una recta. Bueno, si fueran proporcionales, ¿qué pasaría si aquí nos hubieran salido proporcionales? ¿Cómo sabríamos si son proporcionales? Si son proporcionales, si son coincidentes o si son paralelos. Pues bastaría con coger un punto cualquiera de uno de ellos y comprobar si está o no en el otro plano. Bueno, lo tenemos aquí explicado. Bueno, este sería otro ejemplo, es el mismo ejemplo pero otra forma de trabajar, que sería esta recta, este plano, lo llevaríamos a este plano y resolveríamos el sistema. Al resolver el sistema, este es un método que, bueno, personalmente a mí, ¿cuál me gusta más? Pues quizá el método sea el más rápido, pero si nos lo dan en forma general y en forma paramétrica, también es bastante rápido utilizar este método, y yo también lo utilizo bastante. Mi consejo, pero hecho ya, insisto muchas veces, ya sabéis en clase que digo que todo esto va a gustos, mi consejo, ¿merece la pena pasar este plano a forma general para trabajar todo el estudio por rangos? Pues yo creo que no, pero si a algunos os gusta, preferís trabajar por el método de rangos, pues sería otra manera de trabajar, como hemos dicho al principio. Lo paso a forma general y trabajo con los dos planos, de esa manera. Esta forma a mí me gusta bastante, que consiste en que yo cojo la coordenada x, y z y la obligo a que pertenezca a este plano. O sea, sustituyo directamente x y z en las coordenadas del primer plano. ¿Y qué me queda? Pues me queda una ecuación muy fácil en la que tengo dos incógnitas, dos parámetros lambda y. ¿Y qué ocurre? Pues pueden ocurrir tres cosas. Que me quede una ecuación, digamos, normal, entonces yo sé que los planos van a ser secantes. Para cada valor de lambda y de nu, yo vendría aquí, sustituiría y tendría un punto que sería cada uno de los infinitos puntos de la recta secante. Si los planos son paralelos, pues me va a ocurrir que esto se me va a ir todo. O sea, se me va a ir el lambda y se me va a ir el nu. ¿Por qué? Porque son iguales, entonces se me van a cancelar, se me van a simplificar. Si lo que obtenemos es 0 igual a 0, ¿qué significa? Es una verdad, los planos son coincidentes, hay infinitas soluciones. Y si me queda 0 igual a 8, 0 igual a 7, 0 igual a un número, ¿qué significaría? Pues que es una barbaridad, significa, por supuesto con k distinto de 0, porque si no estamos en esta situación, significa que los planos son paralelos porque tengo un sistema incompatible. Bueno, entonces serían las tres formas de trabajar. Haces de planos, lo podéis mirar rápidamente, no me voy a detener mucho. Haces de planos perpendiculares, también es muy fácil. Haz de planos perpendiculares a una recta sería todos los infinitos planos perpendiculares a dicha recta. Entonces si tenemos la recta V1, V2, V3, fijaos, esto sí que me detengo un poquito, V1, V2, V3 sería el vector direccional de la recta, que va a ser precisamente el característico de los infinitos planos que tengo aquí de colores. Por lo tanto, la ecuación del plano, del plano genérico, porque D va a ir variando y es lo que me va a ir dando los diferentes planos, tendría como vector característico precisamente V1, V2, V3, ¿vale? Bueno, las de planos, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, 2, 1, 3 sería el vector direccional de la recta, que va a ser justamente los números que tengo aquí, las coordenadas del vector característico del plano. Si D le hago que varíe, le dejo variar, le dejo jugar con los infinitos números que puedo poner aquí, pues lo que tendría es todo el haz de planos. Bueno, este ejemplo también lo veis con calma y vamos a pasar el segundo bloque de posiciones relativas, que serían las posiciones relativas de una recta y un plano. Las posiciones relativas de una recta y un plano nos pueden venir dadas de diferentes maneras las ecuaciones. Por ejemplo, si la recta nos viene dada en forma ecuaciones implícitas, como corte de dos planos y el plano en su forma general, vamos a trabajar con rangos. Y luego, en función de cómo nos den la recta, o cómo nos den el plano, podemos utilizar otros métodos. Vamos a empezar el más general, el más, no digo normal, pero es muy corriente, que los ejercicios nos venga a la recta dada en forma de corte de dos planos. Y el plano pues en forma general, que es muy cómodo de trabajar. Lo mismo, ahora tenemos que resolver el sistema formado por estos dos planos y por este tercer plano. Construimos la matriz M, construimos la matriz ampliada, es como si fueran tres planos, solo que dos de ellos
ya sabemos que son secantes. O sea, el tratamiento que vamos a hacer a este ejercicio, la posición relativa de una recta y un plano, si lo trabajamos de esta forma, vamos a hacer el mismo tratamiento algebraico que hicimos cuando teníamos 3 planos. Insisto, sabiendo que 2 de ellos se cortan en una recta, porque es posición relativa de la recta determinada por estos 2 planos y el plano. Construimos, como digo, las matrices y vamos a ver las situaciones que tenemos en función de los rangos. Si el rango es 2 y el rango es 2, sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. La recta va a estar contenida en el plano. Fijaos una cosa importante, que como dos de las ecuaciones nunca van a ser proporcionales porque los dos de los planos al formar una recta no pueden ser paralelos. Por eso yo no puedo tener aquí nunca que el rango de m sea 1. Como mínimo voy a tener rango 2. Eso es muy importante que lo entendamos, porque estos 2 planos, estos me da igual porque yo los puedo cambiar, ya sabemos que podemos cambiar las filas de una matriz sin problemas, el rango no va a variar, pero es muy importante, insisto, que 2 de los planos nunca van a poder ser paralelos. Bueno, la interpretación geométrica, tal. Seguimos. Si el rango de m es 2 y el rango de m de la ampliada es 3, sistema incompatible. ¿Qué significa que sea incompatible? Que no hay solución. Si no hay solución, la recta tiene que ser paralela al plano. Fijaos que en el espacio, en el momento que yo le dé un pequeño ángulo a esta recta, la voy a hacer secante. Es decir, que si no hay puntos en común, la única posibilidad es que sea paralela. ¿Vale? Y geométricamente, bueno, tenemos aquí el dibujo, y si el rango de m es igual al rango de la ampliada igual a 3, sistema compatible determinado, significa que hay una única solución y va a ser el punto de corte. O sea, resumiendo, o la tenemos totalmente incluida, o la tenemos paralela, o la tenemos secante, ¿vale? Y se cortarían en un punto que sería la solución del sistema. Vamos a ver aquí un ejemplo. Un plano y una recta cortada formada por el corte de 2 planos, hallamos las matrices, hallamos su rango 3, como el rango 3 también lo será el de la ampliada. ¿Por qué? Porque la ampliada no puede tener rango 4, por lo tanto tendrá rango 3, siempre recordamos que el rango de la ampliada siempre es mayor o igual que el rango de m. Si este es 3, no le queda otra que ser 3. Por lo tanto, tenemos un sistema compatible determinado. Si resolvemos ese sistema, no lo vamos a hacer o tendríamos el punto de intersección. Vamos a ver otro ejemplo, posición relativa de recta y plano. Fijaos que ahora la recta me la han dado de una forma distinta. El plano me la han dado en forma general, pero la recta no me la han dado como corte de 2 planos, sino que me la han dado en forma continua. Entonces tengo varias formas de trabajar. A mí, quizá la que más me gusta y la que más fácil me parece es esta forma de resolver. Fijaos que yo podría esto convertirlo en en 2 planos y trabajar en forma de rangos, pues sí, pero nos llevaría un rato convertir esta recta como intersección de 2 planos y no merece la pena. Es mucho mejor coger la recta que está en forma continua y convertirla en forma paramétrica. Si la tengo en forma paramétrica, ahora es muy fácil sustituir la x, la y la z en la ecuación del plano. Recordad que antes cuando hacíamos esto, cuando hacíamos plano con plano, teníamos 2 parámetros, pero ahora como es una recta, solo tendré un parámetro. Es decir, que al hacer esta operación no me quedará una ecuación con lambda y nu, me quedará una ecuación con un único parámetro que yo resuelvo. Si me da un valor, significa que sí que hay solución. Y cuando yo esta t me la lleve aquí, obtendría el punto de intersección. La ecuación resultante tiene una solución única y lo que estaba diciendo, sustituyo y tengo el punto de intersección. Las otras dos situaciones, ¿cuáles pueden ser? Pues lo mismo, que me dé 0 igual a 0. Entonces, si 0 es igual a 0, significa que hay infinitas soluciones, la recta estaría incluida en el plano. Y si obtengo 0 igual a un número distinto de 0, por ejemplo 0 igual a menos 3, la recta y el plano serían paralelos porque esto sería lo mismo que decir que es un sistema incompatible. He obtenido una cosa que es mentira, sería falso. Si k es distinto de 0, esto no es una igualdad, no hay solución, recta y plano paralelo. O sea, yo personalmente creo que es la forma más fácil de resolver el ejercicio. Y ya para terminar,
vamos a ver las posiciones relativas de dos rectas en el espacio, que es un poquito más complicado, es el caso para mí más complicado de todos. Bueno, ¿cómo me pueden dar las rectas? Pues me las pueden dar como corte de dos planos, como corte de otros dos planos, con lo cual fijaos que me voy a un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Vamos a empezar siempre en este estudio, el estudio por rangos. Matriz M, como siempre, matriz ampliada, y vamos a ver qué posibilidades hay. Vuelvo a insistir, si estos dos planos delimitan una recta, estos no podrán ser paralelos, y lo mismo ocurrirá con estos dos. Es decir, que yo de aquí no me voy a poder encontrar nunca que tenga rango 1, es imposible, como mucho, como poco mejor dicho, tendría rango 2. Si el rango es 2 y el rango es 2, tengo por Ruchet, tengo que el sistema es compatible indeterminado, es decir, infinitas soluciones. ¿Eso qué quiere decir? Que las rectas van a ser coincidentes, el caso más sencillo. Bueno, esto es lo que os he comentado antes, no vuelvo a insistir. ¿Qué pasa si el rango es 2 y el rango de la ampliada es 3? Pues que entonces el sistema es incompatible, rangos diferentes. No tenemos solución y además los vectores directores son proporcionales, rectas paralelas. ¿Qué pasa si el rango de M es igual al de la ampliada? Si os fijáis, estamos estudiando 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, todas las posibilidades de rangos. Si los rangos son iguales, igual a 3, sistema compatible determinado. Recordad que aunque tengamos 4 ecuaciones, tenemos 3 incógnitas. Es decir, el teorema de Ruchet nos está diciendo rango de M igual a rango de la ampliada igual a número de incógnitas, sistema compatible determinado. Tenemos un único punto en común, las rectas son secantes. Y tenemos una situación que no tendríamos en el plano, porque ahora al estar en el espacio tenemos una combinación, una posibilidad nueva, que es que se crucen. Es decir, que el plano, lo tenemos aquí, en la recta que tenemos aquí, podemos formar este plano y tenemos esta recta aquí que sería la otra. Se cruzan, es decir, no se cortan, no hay ningún punto de intersección porque llevan direcciones diferentes, yo creo que se ve bastante bien, y el sistema va a ser incompatible, no tiene solución, sus vectores no son proporcionales y las dos rectas se van a cruzar. Pero tenemos esta situación diferente de esta, no confundir cortar con cruzar. Eso sería imposible en el plano, dos rectas en el plano tienen que cortarse forzosamente si no son paralelas o no son coincidentes, mientras que en el espacio podemos jugar con dos posibilidades, la posibilidad de que se corten y la posibilidad de que se crucen. Bueno, vamos a ver ejemplos rápidamente. Si las rectas nos vienen dadas, en vez de por corte de dos planos, nos vienen dadas con un punto y un vector direccional, un punto y un vector direccional, pues las situaciones serán las mismas, pero vamos a analizarlo ahora en función de los rangos. Estudiamos el rango, vamos a volver un poquito para arriba para ver el dibujo. Cogeríamos el vector direccional de una, cogeríamos el vector direccional de otra, que serían estos dos, y luego cogeríamos un punto de una y un punto de otra y construiríamos el vector PQ. Si construimos ese vector PQ, fijaos, si las rectas son coincidentes, es decir, que son la misma recta, tienen que ser proporcionales, por lo tanto su rango ha de ser 1. Está claro que si son coincidentes serán paralelos, ¿vale? Estos serían proporcionales y además también con el punto Q1 menos P1, porque al estar en la misma recta, la dirección de ese vector volvemos a obtener el vector direccional de la recta. O sea que 3 veces tenemos un vector que es el mismo o proporcional, rango 1. Si las rectas, la recta R y S son secantes, ¿qué ocurrirá? Que sean secantes significa que tienen un punto en común. Entonces, rango tiene que ser 2 y el rango de esto tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque si son secantes, fijaos que determinarán un plano. Yo puedo construir el plano en el que se encuentran esas dos. Es decir, que estos 3 vectores han de ser coplanarios. El vector dado por una dirección, el vector dado por la otra y el vector formado por 2 puntos. Eso, si hacéis un dibujo, lo veréis facilísimo. Tienen que ser
coplanarios y vimos en el tema de vectores que 3 vectores coplanarios su rango es 2. Veis que aquí todo está relacionado absolutamente. Tercer caso, que las rectas sean paralelas. ¿Qué significa? Que no tienen ningún punto en común, pero están contenidas en el mismo plano. Es decir, tendríamos un plano, igual que antes, paralelas. Por lo tanto, y no vuelvo a explicar por qué, ya lo hemos entendido, el rango tiene que ser 2, porque son coplanarias. Sin embargo, ahora sí que son proporcionales, no como aquí que llevaban direcciones diferentes. Al ser proporcionales, rango 1, porque los vectores direccionales son paralelos. Y para acabar, el último caso en el que las rectas se crucen. ¿Qué significa? Que no tienen ningún punto en común ni están contenidas en el mismo plano. Al no estar contenidas en el mismo plano, estos 3 vectores ya no son coplanarios, por lo tanto son linealmente independientes. Repasamos tema de vectores, rango 3. Bueno, pues con esto habríamos terminado, pero vamos a ver un ejemplo de posición relativa de rectas. Habríamos terminado toda la teoría del tema 5. Vamos a ver un caso, un ejemplo fácil. Rápidamente tenemos una recta como corte de 2 planos y tenemos otra recta que, fijaos, me la han dado en forma continua. Aquí se puede ver que el vector direccional sería el 1 menos un medio, que esto bajaría para abajo 1, y un punto de esta recta sería, por ejemplo, el menos 2, 0, 1. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el vector direccional de esta recta. Esto es una cosa que vamos a utilizar muchísimo y ya lo hemos dicho. Saco el vector característico 1, 2, 0, fijaos que no está la componente z, 0, 1, 1, porque no está la componente x. Hago su producto vectorial y esto ya nos hemos aprendido, ya digo porque lo hemos repetido muchas veces, que el vector 2 menos 1, 1 es el producto vectorial y a su vez es el vector direccional de la recta formada por el corte de estos 2 planos. Ya tengo un vector direccional y ahora voy a sacar el vector direccional de la otra recta. En vez de tenerla así escrita, lo que acababa de comentaros, este menos 2 lo bajo abajo como menos un medio y así obtengo fácilmente su vector 1 menos un medio 1, que será su vector direccional. Ahora, si recordamos, si vamos un poquito para arriba, no voy a ir, pero ya recordamos que construíamos también el vector PQ. Necesito un punto de esta recta y un punto de esta. De esta es muy fácil, porque sería el punto menos 2, 0, 1, que lo tenemos aquí, menos 2, 0, 1. Y tengo que sacar un punto de esta recta, pero lo que hago es dar un valor arbitrario, el que yo quiera, por ejemplo, igual a 0. Si meto igual a 0, despejo x vale 3, y si meto y igual a 0, despejo z igual a menos 4. Tengo un punto, tengo otro punto, construyo el vector PQ. Y ahora me construyo aquí, me monto el determinante. Vectores direccionales y el vector formado por los dos. Me hago las cuentas de la matriz, implica, cuidadito de no poner un igual, implica que este determinante distinto de 0. ¿Qué hemos dicho cuando el determinante es distinto de 0? Vectores linealmente independientes, por lo tanto, las rectas se cruzan. ¿Vale? Es muy fácil. Si tenemos clara la teoría y la hemos comprendido, es muy mecánico. Son dos ejercicios igual. Vamos a ver el mismo ejercicio, vamos que es el mismo, pero por el otro método. A mí, personalmente, me gusta más el de arriba, pero lo vamos a repasar también. Tenemos la recta y lo que hacemos es construirnosla como corte de 2 planos. Monto la matriz M, monto la matriz ampliada y me pongo a estudiar rangos. Obtengo que este rango es distinto de 0, fijaos, perdón, este determinante es distinto de 0, fijaos que significa que esta matriz, este determinante es distinto de 0, la matriz asociada a este determinante tendrá rango 4, pero esta era la matriz ampliada. Y como no sabemos la teoría, sabemos que el rango de M era como mucho 3, las dos rectas se tienen que cruzar. Bueno, pues con esto habríamos terminado lo que sería el estudio del tema 5. Os grabaré otros vídeos próximamente con toda la parte de la métrica para ya terminar todo lo que sería la parte de geometría y el curso. Bueno, espero que os haya servido de ayuda.